la cátedra, parte de la cátedra de Jesús, y queremos compartir en la cátedra de Jesús hoy el capítulo 6, versículo 31. Y así establece el texto de hoy, en el nombre de Jesús. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Muy amable. Así que hoy tenemos la conclusión de la predicación que duramos un tiempecito acerca de perdón, reconciliación, y hoy concluimos con la reconciliación. Hemos tratado de tener una predicación bíblica en la que hemos tenido retroalimentación tanto de las personas que están en la congregación como las personas que nos ven en el canal de YouTube acerca del tema, y me han hecho muchas preguntas y consultas acerca del tema. El Señor es poderoso para obrar. Hemos tratado de crear en el pueblo sensibilidad a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y que respondamos a los intereses del Señor, que logremos parecernos a Cristo. Y ese es uno de nuestros desafíos, que nosotros logremos como hijos de Dios, con el ADN del Padre, nosotros tener un referente que es Cristo y poder parecernos a Él. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los pecadores comunes, y es observado en la Escritura. Los hijos de Dios somos llamados del mundo para ser parte del cuerpo de Cristo mediante el arrepentimiento para vida. Ahora, aquellas personas que aún todavía no han recibido a Cristo como Salvador, le llamamos pecadores comunes. Nosotros también éramos pecadores comunes, pero ya no somos pecadores comunes, sino que nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestra condición de miseria espiritual y la abundancia en la riqueza de Cristo, y hemos aceptado su sacrificio. Por eso ya no somos pecadores comunes. Entonces tiene que haber una diferencia, y la diferencia está marcada por el modelo de vida. ¿Cómo vivía yo antes y cómo debería vivir ahora? ¿Cómo vive un pecador común y cómo vivimos nosotros ahora? Si los pecadores comunes viven igual que nosotros, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Lo que marca la diferencia es el principio de la transformación. Ese principio de la transformación, que en la Escritura se llama nacer del Espíritu, regeneración, nacer de Dios, tener la simiente de Dios, que son sinónimos en la Escritura. Eso es lo que marca la diferencia, porque en esa transformación que la da el Espíritu, donde establece la naturaleza de Dios en nosotros, afecta nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestras mentalidades. Y si no hay una transformación, no va a haber diferencia, porque por mucho que queramos, nos quedaremos en la religión. Y la religión se maneja con la hipocresía. ¿Qué yo puedo hacer delante de la gente y qué puedo hacer en la vida en términos privados cuando no me están viendo? Entonces, cuando somos transformados, tenemos un modelo de vida diferente al que teníamos antes, porque todo nuestro ser es afectado por el Espíritu de Dios que permanece en nuestro espíritu. Mientras el pecador común
no entiende las cosas de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Nosotros tampoco lo percibíamos antes. Y por eso es fácil saber si somos hijos de Dios o si somos congregados. Porque el estar en una congregación no garantiza necesariamente que nosotros seamos nuevas personas o que seamos transformados. Porque tenemos que rendir nuestro ser para que el Señor pueda obrar en nosotros. Aleluya. Una de las cosas que marca a los hijos de Dios es la valoración de la palabra de Dios y el principio de la obediencia. ¿Cómo valoramos la palabra de Dios? ¿Qué tanto la valoramos? ¿Qué tanto usted puede valorar la palabra de Dios? ¿Qué tanta disposición tenemos a vivir aquello que la palabra revelada nos está diciendo? ¿Qué tanto me comprometo yo con la revelación de Dios? Va a marcar la diferencia. Y la obediencia, que el escritor de los Hebreos está diciéndonos que Cristo como hijo aprendió la obediencia, porque Él se humanizó, se hizo humano, se hizo como nosotros, y con un cuerpo similar al de nosotros tenía que obedecer a Dios, quiere establecer en su vida de manera voluntaria y consciente la palabra y el compromiso que Él había asumido con el Padre. A tal punto que orando en el monte, Él le dice: si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, y entonces establece que su voluntad sea hecha, no la de Él. O sea que Cristo aprendió a obedecer en su cuerpo terrenal. Nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios y aprender a obedecer. Hay un acontecimiento interesante en el libro de los Hechos, donde aparece la defensa de Esteban frente a un pueblo furioso que intentaba matarlo porque él había creído en Cristo, y los judíos que rechazaron a Cristo perseguían a los predicadores, y Esteban estaba en el grupo, un grupo de líderes que habían sido seleccionados en la iglesia con el propósito de administrar recursos económicos y servir al pueblo. Y entonces en el capítulo 7, en el versículo 52, me llama la atención cómo la religión llega a cegar a la gente a tal punto que no entienda, y cuando le dan una palabra que le llega al corazón, intenta bloquearla. Y esto pudiera pasar, que en esta serie que hemos conversado acerca del perdón, de la reconciliación, de la necesidad de nosotros estar posicionados como hijos de Dios, que de pronto algunos en la casa estén bloqueando la palabra porque no tienen la disposición de pedir perdón, de perdonar o de establecer reconciliación en casos que lo ameritan y que no se pueden saltar, de lo cual hablamos en esa serie. Dice así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el versículo 52. Le dice Esteban mientras está haciendo defensa. Me llama la atención considerablemente, si usted se lee el libro de los Hechos, y ahora con la aplicación que tienen los celulares de poderle escuchar, usted lo puede hacer y le va a ser fácil mientras usted va de camino o cuando está haciendo alguna tarea, y cuando se detiene en un momento de siesta. Me llama la atención que el libro de los Hechos demuestra qué tanto conocimiento de la palabra de Dios tenían no solamente los apóstoles, sino los discípulos en general. Qué tanto conocían la palabra de Dios. Y me llama la atención que nosotros somos muy débiles en el conocimiento de la palabra.
Y Esteban tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios. No solamente era un hombre seleccionado por ser lleno del Espíritu Santo, sino que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y ojo con eso, porque en este tiempo la gente cree que si está lleno del Espíritu Santo no necesita conocer la palabra de Dios. Y no hay manera. El que está lleno del Espíritu de Dios debería vivir y conocer la palabra al dedillo. Y esas expresiones se dan en las congregaciones en este tiempo. Y a la gente le gusta eso, porque malinterpreta el concepto de estar lleno del Espíritu de Dios. Una gente que no maneja la Escritura, en cualquier momento, por falta de conocimiento, puede errar. Duro de servir, le dice, e incircunciso de corazón y de oídos. Esa es la manera donde, como Esteban se está refiriendo en todo un discurso de defensa. Así se refiere a los religiosos que estaban intentando apedrearlo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, le dice. Resisten al Espíritu Santo. Vuestros padres, así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es un cuestionante. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Era una palabra de confrontación. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Fíjese lo que ocurre. Dice: se taparon los oídos, bloquearon la palabra que le estaba llegando y que podía producir en ellos arrepentimiento. Lo que hicieron fue que bloquearon la palabra que estaban recibiendo, porque en ellos, en los religiosos, no tienen la intención de obedecer la palabra de Dios ni vivir conforme al diseño de Dios. Y es posible que algunos de nosotros hayamos cerrado el corazón porque bloqueamos la palabra y no hemos ido donde la persona que tenemos que pedir perdón, ni hemos aceptado que hemos dañado a alguien y que de alguna manera nosotros hemos sido influenciados o hemos influenciado a alguien porque hemos promovido desacuerdo y pleito entre hermanos. Y llegó el momento donde la palabra nos habla y pudiéramos bloquearlo. Y a esta altura del juego, cerrando hoy esta predicación de dos principios importantes, todavía no hemos hecho el ejercicio y permanecemos callados, trancados, sin soltar aquello que sabemos que no está bien, porque cuando escuchamos la palabra bloqueamos y no somos capaces de aceptar la verdad de nosotros y que necesitamos el antídoto, que es la palabra. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Se taparon los oídos literalmente. La relación con Dios es para disfrutarla. La relación con el Salvador es para disfrutarla, porque Él es el único que llena todas nuestras expectativas. Nadie más puede llenarla. La relación con Dios no es una carga ni es una obligación.
debe ser un disfrute. La participación de las cosas extraordinarias de Dios y del servicio a Él y a los hermanos debe ser para disfrutarlo. Y como he dicho antes, cuando usted sienta que está un poquito cansado, tómese su tiempo y deje de hacer lo que está haciendo, porque las cosas de Dios no se hacen por obligación, ni por cansancio, ni por imposición, sino que se disfrutan. Y le he dicho antes, cuando me siento como que estoy un poquito cargado, me desaparezco por unos días para no llegar a sentir como que esto es obligatorio, sino que siempre disfrutar lo que hacemos para Dios. Fíjese que el escritor de los Hebreos llama la atención considerablemente. En el capítulo 3, el versículo 12, nos llama la atención considerablemente. Porque ustedes saben que se escribió desde el nuevo pacto para Israel, que es el ente moderador en el antiguo pacto, y que nosotros somos salvos de acuerdo al diseño de Dios en el nuevo pacto por medio de Cristo. Eso no quiere decir que nosotros invalidemos el antiguo pacto, sino que es parte de la dinámica de la escritura del Antiguo Testamento, pero nosotros somos salvos por el nuevo pacto. Ahora, desde el nuevo pacto se escribe una carta a Israel, y en el 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que ninguno de ellos, le dice, tengan un corazón malo y se aparten del Dios vivo. Y este punto es importante. Es posible que en una congregación haya gente de mal corazón y que estén apartados del Dios vivo, y eso corresponde cuando nosotros no vivimos lo que la palabra está estableciendo. Cuando saltamos la palabra, entonces nosotros tenemos un corazón malo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces está estableciendo que el pecado es lo que va a endurecer nuestros corazones. Y comprenda el concepto de endurecer el corazón, que se está refiriendo a un elemento interesante, y es a la conciencia, porque la conciencia es la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Es el área que pone sensible al ser humano para escuchar la voz de Dios y para poder responder a los intereses del cielo. Entonces, aquí se está hablando de que no vaya a tener esa dureza de conciencia, que no pierda la sensibilidad. Y ustedes conocen el concepto cuando se habla de una conciencia cauterizada, que es cuando ya no es sensible a Dios, y eso lo hace el pecado, endurece, porque respondemos ya a los intereses del pecado y del mundo. Entonces perdemos de vista nuestra responsabilidad. Entonces está hablando acerca de esa dureza de corazón causada por el pecado, porque el pecado es lo que endurece la conciencia. Hemos pecado tantas veces, lo hemos hecho tantas veces mal, que ya bloqueamos y no nos llama la atención la conciencia como al principio. Al principio, cuando pecamos, no queremos morir. Ay, Dios, perdóname, ten misericordia. Pero lo hemos hecho tantas veces que ya no somos sensibles ni al espíritu ni a la facultad del corazón, que es la conciencia. Entonces necesitamos bloquear el pecado para nosotros poder ser sensibles. Hoy, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que de la misma manera que hemos confiado en el Señor
en el principio de la relación con Él, en la misma medida que nos desarrollamos y tenemos más tiempo y ejercemos ministerios y tenemos títulos y alcanzamos cosas extraordinarias, que de esa misma manera nosotros podamos seguir siendo fieles a Dios y siendo sensibles, bloqueando el pecado en nosotros. Y por eso entonces dice el texto: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, refiriéndose al pueblo de Israel que endureció su corazón, su conciencia, y provocaron a Dios en el desierto y fueron castigados fuertemente. Se está llamando la atención para que nosotros escuchemos, para que leamos y para que vivamos la palabra con el sentido de obedecer a Dios, porque de lo contrario nosotros estamos contra Dios. Por eso Jesús en una de las expresiones dice que el que con Él no recoge, desparrama. O sea, tú o recoges en la cesta de Cristo o estás sacando de la cesta de Cristo para echar hacia afuera. O sea, nosotros a veces pensamos que teniendo una doble vida estamos funcionando. No funciona delante de Dios, porque sí o sí hay que estar en el orden de Dios, porque la relación con el Señor no se podrá disfrutar, ni Él podrá llenar a plenitud cuando nosotros tenemos bloqueo. Y entonces dice: si escucha su voz, no vaya a endurecer el corazón. Y la voz de Dios la vamos a escuchar continuamente, no porque vayamos a un sitio a escuchar un profeta, sino porque la palabra de Dios está con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no utilice un profeta en algún momento, pero un profeta nunca puede estar por encima de la revelación escrita. O sea que al final es la revelación de la palabra, porque el profeta lo único que va a hacer es que va a confirmar la palabra. Y en la gracia y el nuevo pacto, si usted analiza el concepto, los profetas lo que muchas veces tienen es don de ciencia, lo que tienen es palabra de sabiduría y lo que tienen es discernimiento. O sea que la palabra de Dios es la base de nuestra fe para la salvación, para agradar a Dios y para nosotros vivir en ella. Si no estamos en esa condición, entonces Cristo no va a llenar nuestras expectativas. Hay una revelación interesante que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, quiere que nosotros como que entendamos, porque él está orando para que la iglesia llegue a ese conocimiento. Y es un texto que manejamos en la casa porque lo tratamos de tiempo en tiempo. Entonces, para nosotros poder entender la posición de nosotros en Cristo, para nosotros poder entender la capacidad que el Señor nos ha dado y las habilidades para nosotros vivir en Él, parecernos a Él y responder al cielo, como poder dejar ir algo, el dolor, como pasar algo por alto de la gente, como para vernos en la posición que nosotros estamos frente a lo que éramos antes y cuál es la posición del que está cerca de nosotros. Todo cambiará. Por eso el escritor de los Efesios en el 1:18 está pidiendo a Dios para que algo pase en la iglesia de Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La razón por la que nosotros nos resistimos a perdonar y a reconciliarnos con la gente y a tratar a la gente en dignidad y dejar pasar cosas por alto es porque no entendemos cuál es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia con los santos? El hecho de que nosotros seamos ignorantes acerca de quiénes somos en Dios, cuál es nuestro posicionamiento en Dios, hace que nosotros cerremos el corazón y terminamos dañándonos a nosotros mismos. Porque usted no es igual que cualquier pecador. Usted no vive de acuerdo a las influencias del mundo.
Para usted vivir como si usted fuera enemigo de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Usted tiene que ser receptivo a lo que la palabra dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y está hablando ahí de la liberación del intelecto, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Necesitamos que nuestro intelecto sea libre para entender la revelación de Dios y entender nuestro posicionamiento. Tú no eres un ser humano común, por eso tu relación con la gente no debe ser común. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para con los santos? ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está diciendo que el poder que opera en nosotros, la palabra es el poder que debería operar en nosotros, que nosotros debemos dejar que opere y entender quiénes somos. Es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo llevó, ascendió con Él. Entonces, para que eso pueda ocurrir en nosotros tenemos que tener una vida diferente. Y no debemos resistirnos a la palabra de Dios ni a la revelación de Dios, porque al final queremos parecernos al Señor y queremos estar posicionados. Entonces, ¿por qué bloquear mi corazón? ¿Por qué querer ser como los demás? Claro que me afecta. Me afecta. Pero ¿cómo voy a vivir como si no conociera a Dios? De hecho, la gente que nos está observando se da cuenta que aunque hay un conocimiento y hay una posición jerárquica de liderazgo, al final hay debilidades que tenemos que entregar de manera voluntaria. Pero para eso tenemos que entender quiénes somos en Dios. Y tenemos que soltar y despojarnos, como habla justamente el escritor de los Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder aprender a correr la carrera que tenemos por delante. Hay que hacer una parada importante en nuestras vidas para nosotros decidir tener la vida que Cristo ha diseñado para nosotros y no la vida que circunstancialmente tenemos. Aleluya. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Cristo debería llenar todas nuestras expectativas espirituales, emocionales. Debería ser completo y no deberíamos tener la necesidad de ir a buscar nada fuera de Cristo. Siempre que salimos a buscar algo fuera de Cristo, porque Cristo no está llenando esa área. Siempre que saltamos la escritura para satisfacer una necesidad que es contraria a Dios, es porque Él no nos está llenando. Y deberíamos ser llenos, pero para eso tenemos que comprender quiénes somos, cuál es la esperanza que el Señor nos ha llamado. Aleluya. Por eso tenemos que ser receptivos a los hijos de Dios frente a la revelación que hemos recibido. Tenemos que ser receptivos. Es de suma importancia que cuando alguien viene donde mí para que yo lo escuche y sea capaz de aceptar su disculpa, que yo sea receptivo a eso. Porque cuando le cerramos la puerta a la gente, es como si esa persona
está en una crisis y va buscando ayuda, como si nosotros le cerráramos la oportunidad para que él se libere, para que ella se libere. Y hay que ser receptivo. Lo que nos han hecho ya no los hicieron, y sí duele y sí pesa, pero tenemos que ser receptivos. Porque si no somos receptivos, entonces es como si cerráramos la oportunidad de que la gente sea libre. Y hay gente que quiere ser libre, y la manera para hacerlo es confesando que ha tenido alguna situación con nosotros, o que ha pasado algo que le hemos hecho o ellos nos han hecho, y quieren despojarse de eso. La gente debería ser suficientemente maduro como para, cuando haga el ejercicio, liberarse, aunque no le hagamos caso. Pero el hecho de que seamos receptivos es como si le diéramos la oportunidad. Porque interpretar el concepto bíblico que dice que en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos, eso lo recitamos, pero en el fondo yo no solo quiero estar en paz con la gente, sino quiero que ellos tengan paz conmigo. Y por mucho que queramos, nos sentimos que estamos en paz porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Pero cuando la gente es receptivo, realmente el ejercicio se completa. Porque lo que queremos no es estar en paz nosotros solos, sino estar en paz con la gente. Ahora, lo que está planteando la Escritura, que si la gente se resiste, que lo deje tranquilo, porque tú fuiste llamado a libertad y ya hiciste aquello que es lo correcto. Aleluya. Aleluya. Pero nosotros queremos que la gente sea receptivo. No siempre lo van a hacer, pero los hijos de Dios debemos ser receptivos. Tenemos que ser empáticos con la gente. Aleluya. Porque de esa manera abrimos la puerta para que la gente se libere. Y el posicionamiento de nosotros no es el de un pecador común, sino que somos hijos de Dios y tenemos una investidura como hijos de Dios, que abrazamos la palabra. Y hay un concepto en la Escritura que me llama considerablemente la atención: la fe con limpia conciencia. Saber que tenemos fe en el Señor, que tenemos una praxis de vida, pero que también tenemos la conciencia limpia, que la conciencia no nos acusa de que hay cosas malas, torcidas, que tenemos que enderezar. Al final no hay paz, y la paz no es para los impíos, porque la Escritura dice que no habrá paz para los impíos. La paz es para los hijos de Dios, porque la paz es el producto, según Romanos 5, de la justificación, cuando nos sentimos libres de pecado. Cuando somos declarados libres de culpas, entonces sí hay paz. Y existe la paz como parte de una dinámica de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Aleluya. Por eso se necesita ser sensible a la voz de Dios. ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Dios nos está dando? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo? Usted tiene que ser sensible a la palabra. No se puede tapar el oído. No puede dejar de escuchar su voz en el momento que el Señor está hablando a tu espíritu, para que tomes una decisión, para que deshaga cosas del pasado, que vive el presente en la gracia y que marque tu futuro en Él. Y que ocurra una revolución interior. No importa la cantidad de años que tú tengas sirviendo a Dios o asistiendo a una congregación, este es el tiempo de dejar que el Espíritu de Dios revolucione tu vida, para que aquello que Dios ha determinado se cumpla aquí y ahora. Y lo que deberíamos estar pensando es qué es lo que vamos a hacer para comenzar a parecernos a Cristo, y para dejar ir el dolor que nos han causado y tener una vida nueva. Porque la amargura se tiene que ir, porque no es parte de nosotros. Bendito es el nombre del Señor.
El evangelista Lucas nos trae una enseñanza y tiene una expresión que se conoce en el Nuevo Pacto como la regla de oro. Y mucha gente se sabe esa regla de oro que está expresado en el Evangelio de Mateo, que también recoge parte de la cátedra de Jesús, y él ha enseñado todo un principio que revolucionó en su momento a todos y que debería hoy todavía revolucionarnos. Se conoce como la regla de oro. Lo que queréis que los hombres os hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque de la ley y los profetas. Cristo le estaba enseñando a los judíos que había una manera de obedecer el Antiguo Testamento, que era lo que se conocía, y era tratando a la gente con dignidad, con la misma dignidad que tú quieres que te traten a ti en un momento determinado. Si tan solo nos detuviéramos a entender ese concepto, nuestra vida sería totalmente diferente. Comenzamos con la pareja, la relación con los hijos, la relación con los hermanos, con los padres, y seríamos como más analistas, o sea, seríamos capaces de analizar cada cosa que estamos haciendo y que estamos viviendo. Porque hoy usted es hijo, mañana usted va a ser padre. Hoy usted es nieto, después usted va a ser abuelo. Entonces, tratar a la esposa como le gustaría que lo traten a usted sería un trato en dignidad. Y como diría alguien, no la heriría ni con el pétalo de una flor, porque a usted no le gustaría que lo hieran a usted. Tratar a nuestros hermanos biológicos y nuestros hermanos en fe, tener una posición gerencial y tratar a la gente con dignidad, como a usted le hubiera gustado que lo traten cuando usted estaba en esa posición aparentemente de inferioridad. Pero todos somos un equipo y todos somos importantes, y la institución es de todos, o la empresa es de todos, y todos tenemos los mismos derechos, y el hecho de que alguien tenga una posición superior no le da derecho ni le quita al otro, porque al final todos estamos en el engranaje. Entonces pensaríamos, ¿y si algún día yo me veo en la necesidad de recibir el apoyo, la solicitud de alguien que yo estoy maltratando hoy? Eso es lo que nos está llevando el texto. Lo que tú quieres que hagan contigo. Y yo creo que por eso hablamos de la reconversión. Muchos de nosotros necesitamos como ese paso, como de hacer una parada y darnos cuenta que no hemos manejado el texto sagrado de manera apropiada. Lo que tú quieres que hagan contigo es exactamente lo que debes hacer para agradar a Dios. ¿Te gustaría que te hablen de esa manera? ¿Te gustaría que te traten de esa manera? Y creo que el escritor de los Hebreos dio esa palabra, que si escucha la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. Pareciera como si estuviera hablando con gente, pecadores comunes, pero también puede ser para gente que se congregan. Hay un momento donde tenemos que hacer una parada, y aquí el evangelista Lucas recoge una parte de esa expresión: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Cuál es el negocio de los hijos de Dios con que voy a amar al que me ama, voy a saludar al que me saluda, le voy a picar el ojo al que me pique el ojo, le voy a sonreír al que me sonríe? ¿Cuál es el negocio? Usted está haciendo lo que hace todo el mundo. El pecador común hace eso. Al que me trata bien lo trato bien. Eso lo hace el pecador común. Y entonces por eso la pregunta: ¿qué mérito tenéis? Tú estás haciendo lo que hace todo el mundo. No hay diferencia entre un hijo de Dios y un pecador común si usted está repitiendo lo mismo que están haciendo los otros, y usted no tiene una vida diferente.
usted no lo hace diferente. Porque también los pecadores aman a los que lo aman y le devuelven el favor a los que le hacen favor. Y también los pecadores le dan al que le puede devolver. Y usted no ha visto mucha gente, hasta cristiano, dándole al que no necesita. ¿Por qué le quieren dar al que no necesita? Porque el que no necesita entienden que le puede devolver el favor. Porque están haciendo cosas para buscar beneficios a cambio. Por eso no quieren evangelizar pobres, ni quieren evangelizar niños. Esa es la razón. Porque andan buscando otra cosa. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces está diciendo, tienen que parecerse a su Padre, porque ustedes tienen el ADN del Padre. Y tienen que tener un referente. Y ese referente es Cristo, quien se hizo como nosotros. Pero nosotros tenemos una resistencia natural. Es natural. Y entonces nosotros debemos actuar diferente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Nosotros estamos actuando como muchas veces como si no conociéramos a Dios. Entonces, la misericordia es una de las expresiones del amor de Dios. Y ustedes se lo saben. Gracia, misericordia y paciencia son las tres manifestaciones del amor de Dios. Y entonces, para que nosotros podamos tener una relación saludable, necesitamos ser misericordiosos. No te dueles cuando alguien va donde ti que está herido, se siente mal, quiere liberarse porque te hizo algún daño, o quizá no te hizo daño, sino que no hizo lo que tú querías en algún momento y se acerca a ti, tú cierras tu corazón. Dale el chance, porque tú tienes que sentir compasión de la gente que está en sufrimiento, o no te compadeces. Ahí está la diferencia en quién se parece al Padre y quién no se parece al Padre. Yo quiero parecerme al Padre. Y dentro de lo espiritual es un deseo natural, porque tenemos su naturaleza. Y a eso se está refiriendo Jesús. Parezcanse al Padre. Y deberíamos confrontarnos nosotros mismos y confrontar a la gente. ¿Te pareces a Dios con lo que está diciendo? ¿Dios diría eso? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Está dando honor a la investidura que tienes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero muchas veces no hacemos honor a la investidura que tenemos como hijos de Dios. Nos falta algo. Y qué bueno que reconocemos que nos falta algo, porque entonces ahí vamos a trabajarlo. Y va a producir la voz de Dios sensibilidad de corazón o sensibilidad de conciencia. Seremos sensibles a lo que Dios está diciendo en este tiempo. Necesitamos ser revolucionados internamente para poder entender el concepto del perdón y de la reconciliación desde la perspectiva del Salvador. Yo sé que mucha gente está pensando que Dios le está exigiendo mucho, pero Dios no nos está exigiendo mucho porque ya Él nos perdonó a nosotros. ¿A alguien Dios lo ha perdonado? Amén. Si Dios lo perdonó a usted, entonces no le está exigiendo mucho. Porque el evangelista Mateo en el 6:14 recoge en la cátedra de Jesús una expresión en la oración modelo. Y él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, hay gente en las congregaciones que tienen cuenta pendiente con Dios. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy?
quiero asegurarme que están aquí hoy, porque hay gente en las congregaciones que tienen cuenta pendiente con Dios. Y hoy es día de arrepentimiento. Y hoy es día de libertad. Porque el arrepentimiento sincero trae libertad. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que si tenemos cuenta pendiente con Dios, vamos a ponernos a cuenta. Porque está diciendo que si tú perdonas las ofensas, entonces tú eres un hijo de Dios, porque el Señor también te ha perdonado a ti. ¿Te ha perdonado o no te ha perdonado? Hoy podemos orar por aquellos que no han sido perdonados, pero posiblemente digamos que sí, que nos ha perdonado, pero es cuestionable el que yo diga que Dios me perdonó y soy incapaz de ser receptivo con el que viene donde mí a desahogarse porque quiere ser libre, o porque no soy capaz de enderezar lo torcido que yo mismo he torcido. Entonces hay problema. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo no te perdono, entonces a mí me van a cuestionar, porque se supone que todos los días, la oración modelo nos enseña que todos los días que vamos, o todos los momentos que vamos a orar, no todos los días, sino cada momento que vamos a orar, hay un modelo que no podemos saltar. Y una de las expresiones de ese modelo es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. O sea que usted no puede ir a orar y dejar de pedirle perdón a Dios por sus pecados, porque entonces usted se va a convertir como en el fariseo que fue al templo y oraba consigo mismo, mientras que el publicano, el que cobraba impuestos para el gobierno romano, el que era enemigo del pueblo, que era antipatriota, llegó y se arrodilló y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Y el religioso oraba consigo mismo. Si tú no oras contigo mismo, sino que tú oras a Dios cada vez que va a orar, entonces debes pedir perdón a Dios por tus pecados, porque pecamos los pensamientos, y eso tiene que ver con un pecado con el cuerpo espiritual que no necesariamente se traduce al cuerpo físico. No necesariamente porque no estemos haciendo cosas malas en el mundo físico significa que no hemos pecado, porque con los pensamientos pecamos y no se traduce necesariamente al mundo físico, pero también pecamos con nuestras palabras y con nuestra conducta. Y entonces necesitamos, siempre que vamos a la presencia del Señor, decirle: Señor, perdóname. Ahora, ¿con qué cara te atreves a decirle al Señor que te perdone y tú no perdonas? O sea, no nos engañemos y olvidémonos de cuentos. No nos engañemos a nosotros mismos y dejemos ir el dolor y el tormento y vivamos a plenitud nuestra relación con Dios. Aleluya. Aleluya. Y el Señor no nos trajo aquí para desampararnos ni para que volvamos atrás, sino para que avancemos. Y como dice la canción, si hasta aquí Él nos trajo, Él no nos dejará, porque Él tiene ¿qué cosa? Propósito. Tiene propósito Dios. Y como Él tiene propósito, Él no nos va a dejar. Ahora tenemos que dar el paso, un paso responsable, un paso consciente de que hay cosas que no andan bien en nosotros. Y como no andan bien, entonces hay que enderezar. Permítame compartir una última cita para comenzar a cerrar la predicación de hoy. Y vamos a Colosenses capítulo 3, el versículo 12.
Y si quiere, deme chance para una cita más, aunque no pueda desarrollarla, ¿verdad? Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo sé que usted tiene queja contra mí y yo tengo queja contra usted. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto aquí? A ver, ¿qué es lo que dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y se acabó? El texto está dando por sentado que usted es un hijo de Dios, que usted no es una hija de Dios y que usted ha sido perdonada, que usted ha sido perdonado. ¿Y de qué cosa nos ha perdonado el Señor? Yo no sé, pero yo prefiero ni hacer la lista. Pero de que nos ha perdonado, nos ha perdonado. Y nos ha perdonado muchas cosas, nos ha perdonado muchas cosas. Y nunca lo que le hemos hecho a Dios se compara con lo que nos ha hecho alguien, nunca. Porque lo que le hemos hecho a Dios es más que lo que nos puede hacer una gente. Y dice que si tenemos queja los unos contra otros, que lo que debemos hacer es de la misma manera que el Señor nos perdonó, perdonarlo. Eso es demasiado duro. Demasiado duro. Porque dice que de la manera que Él me perdonó, yo me siento perdonado. ¿Te sientes perdonado? Dicen que entre el dicho al hecho hay un trecho. Vamos a recorrer el espacio que hay entre lo que decimos y lo que vivimos. Porque de la misma manera que Cristo nos perdonó, deberíamos perdonar a las otras personas. Ahora, el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Colosa, le está diciendo de qué debe vestirse para poder asimilar todo esto. Porque si no es un injerto, porque el hombre natural no puede entender eso. Entonces necesita revestirse de una serie de comportamientos, de conducta que aparece en el texto anterior. Dice, vestido pues como escogido de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Pocos son escogidos aquí, pero a la gente le gusta eso, que le digan, tú eres la niña de los ojos de Dios, tú eres escogido de Dios, el Señor está contigo, Él es tu Padre. Todo eso es verdad, pero no siempre es una verdad en nosotros. ¿Qué cosa es? Porque la Escritura tiene normativas para que eso se dé en nosotros. Entonces, ahí menciona la benignidad, que tiene que ver con la esencia del bien. Es como si de manera natural, por nosotros haber sido transformados por el Espíritu de Dios, de manera natural dentro de lo espiritual, lo que existe en nosotros es el bien. Aleluya, qué desafío, ¿eh? Con una naturaleza como la naturaleza concupiscente, que se encarga de querer desenfrenarnos, porque en ella la concupiscencia pertenece al alma y ahí descansa todo mal deseo. Descansa ahí. Con esa naturaleza, entonces viene la naturaleza de Dios por medio de la transformación de nuestro espíritu. Y ya nosotros entonces, con ese deseo, por encima de eso, tenemos la esencia del bien. ¿Alguien está aquí hoy? Es bondadoso naturalmente, tiene buenas intenciones, tiene buena disposición para hacer el bien. Y eso solo pasa con una gente que ha sido transformado. La mansedumbre está relacionada con la templanza y la obediencia. Están íntimamente relacionados. Es una persona dócil, sumiso y que es capaz de manejar la ira. Aleluya. Y la paciencia, que tiene que ver con la capacidad para soportar, para tolerar, para ejercitar la calma sin perder la compostura.
y controlar los impulsos. No le voy a responder como se merece, sino que puedo controlar mis impulsos. Aleluya. Soporta sufrimiento. Maneja la ansiedad. Maneja sus preocupaciones y sus miedos intensos. Y sobre todo se viste de humildad, donde reconoce sus limitaciones, sus debilidades, y es una persona considerada y empática. Bendito es el nombre del Señor. Si eso no está en nosotros, se nos va a hacer difícil que nosotros podamos perdonar, dejar ir, ser capaces de reconciliarnos. Y cierro ya así, ahora sí, con la cita clave del principio de la reconciliación, que también la he compartido, por eso no la voy a analizar hoy. En el 5:18 de la segunda carta a los Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dice que Cristo no hizo pecado, pero por nosotros se hizo pecado, porque cayó el peso de la justicia de Dios sobre él, para que él pueda hoy justificarnos a nosotros. Entonces implica de que si sobre nosotros está la investidura de hijos de Dios, también tenemos el don para reconciliar a la gente. Y me llama la atención que gente que dice que tiene la investidura de hijo de Dios, en vez de reconciliar a la gente con Dios y uno con otros, lo que hace es que lo divide. Pero siempre tengo que dejar algo para una próxima, que le voy a hablar del tema, y ahí me voy a meter en Proverbios, ya ustedes saben. Pero cierro en el día de hoy para que participemos en la cena del Señor. La investidura de hijos de Dios implica que nosotros hemos sido recibidos con todos los privilegios como hijos de Dios por medio de un principio que hablaremos en estos días, que es el principio de la adopción. Hemos sido recibidos por el Señor como hijos suyos, y ya no somos hijos naturales solamente de papá y mamá, sino que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesús. Y con esa investidura de hijo de Dios, en todo lugar donde usted esté, alguien debe darse cuenta que hay una bandera que sube, y es la bandera del reino de Dios. Aquí el reino de Dios está establecido y lo representamos. La manera de hablar, la manera de pensar, de hablar, y la manera de comportarnos con nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de la universidad, con nuestra familia. Todo el mundo debe saber que el reino de Dios se ha establecido en mí y que yo soy representante del reino de Dios. Ahora, mi comportamiento debe decir si realmente yo soy hijo de Dios o no. Porque en todo momento soy hijo de Dios. Ojo con eso. Yo no soy hijo de Dios y mañana dejo de ser hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios en todo momento, mi comportamiento en todo momento debe ser como un hijo de Dios. Y por eso nosotros que predicamos tenemos que ser cuidadosos, porque posiblemente estemos en un campo minado. Lo que predicamos y lo que vivimos. Y la misma gente va a menospreciar lo que nosotros predicamos, no porque la palabra pierda autoridad, sino por la vida que nosotros tenemos. Aleluya. Porque de pronto la gente a veces no entiende
la autoridad que tiene la palabra, sino la que nosotros dejamos ver. Y eso le genera confusión a la gente. Así que debe haber acuerdo entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros decimos, lo que nosotros vivimos y lo que hacemos. Si eso pasare en esta casa, las cosas serán diferentes, porque la gente va a ver a los líderes, nos va a ver a nosotros como personas que tenemos acuerdo en lo que decimos y lo que hacemos. Si eso no pasa, perdemos autoridad, porque la autoridad viene dada en la medida que obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Por eso la reconciliación es un medio para que la gente entre en la gracia, porque para entrar en la gracia hay que reconciliarse con Dios, y si no hay una reconciliación con Dios no podemos disfrutar de la gracia. Y si a nosotros se nos ha hecho un depósito y nos han dicho ustedes van a reconciliar a la gente con Dios, y nosotros no nos reconciliamos entre nosotros, ¿qué está pasando? Dígame usted, ¿qué le parece? Analícelo, haga el ejercicio. No hay congruencia en lo que predicamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Quién va a creernos? Inclusive Jesús dice que debemos vivir en unidad, porque el que no conoce a Dios, por la manera en que nosotros vivimos, va a conocer a Dios. Y no hay manera de que seamos uno si no estamos reconciliados. No hay manera, aunque lo intentemos. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, vivimos presentando credenciales. Y una manera antes de decir que éramos cristianos era porque andábamos con la Biblia. Hoy andamos con ella, pero no se ve, porque mucha gente anda con su Biblia en el celular. No se ve la Biblia, pero muchos de nosotros presentamos credenciales. Yo soy tal cosa, el Señor me llamó para tal cosa. Y hay gente que aún Dios nos lo ha llamado para cierta cosa, pero ellos se ven así y en fe comienzan a llamarse que ellos son ángeles, que son querubines, que son apóstoles, porque ellos se ven así en el futuro. Y no podemos discutir eso, porque es el derecho que ellos tienen de verse así y de llamarse. Cuando presentamos credenciales, a veces se nos olvida que las credenciales van a generar una exigencia de la gente a nosotros. Cuando usted le dice a la gente, no, que yo soy hijo de Dios, la gente le va a creer, pero la gente le va a exigir a usted que usted tenga un comportamiento como un hijo, como una hija de Dios. Y yo no sé por qué los inconversos saben tanta Biblia más que nosotros, que los inconversos determinan quién es y quién no es, y dicen, a la iglesia de fulano yo no voy, pero a la de Perencejo sí yo voy. Porque el inconverso dice, si todos son, esa iglesia donde va fulano, todos son así. Mire qué mentira. Ese es un congregado que no da testimonio de la palabra, pero la gente dice, todos son así en esa iglesia yo no voy. Pero este que tiene una vida como debe ser, porque los inconversos saben qué cosa, y saben mucho más para juzgar, pero esa es la nube de testigos. Entonces, tenga cuidado a la hora de presentar credenciales. Y si usted sabe que usted no está viviendo lo que la palabra dice, no deje de llamarse como usted le gustaría hacer o como usted cree que puede ser en el futuro, pero tenga cuidado cuando usted presente credenciales, porque eso puede ser delicado. Yo soy líder de tal cosa, yo soy pastor de tal sitio. La gente va a asociar que lo que yo estoy diciendo se corresponde con mi vida, y eso es bueno que la gente que no conoce a Dios lo sepa. Ahora yo tengo un desafío. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy queremos entregar toda carga, Señor, y queremos
ser empáticos con la gente, queremos ser receptivos con la gente que de alguna manera nos ha dañado, familiares, cercanos, relaciones de parejas atrofiadas, hermanos en la fe, compañeros si se quiere. Capacítanos, Señor, para nosotros vivir libremente una relación que ha sido atrofiada, pero que podemos restaurar, que podemos tratar a la gente amigablemente, que podemos pasar por alto la maldad y el pecado que nos han hecho, que podemos tratar a la gente en dignidad, que podemos dejar fluir tu amor a través de nosotros, que podemos tener compasión, ser misericordioso ante la gente que está sufriendo. Queremos dejar ir el dolor, Señor. Guíanos para ser amigables, tolerantes,